enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto poder compartir con ustedes la Iglesia Misión Cristiana Online por nuestro canal de YouTube y esta serie que estamos compartiendo, Cree sin límite. Hoy vamos a ver cómo creer en medio de la tormenta, ¿sí? Aunque haya venido una gran dificultad a tu vida, bueno, tenemos el desafío de aprender a creer. Y para eso se necesita gente osada, gente valiente, gente que salga de su zona de confort. Jamás, si sos un lector de la Biblia, vas a leer una historia como esta que diga que una mujer que tenía hemorragia por 12 años oyó hablar de Jesús, pero como hacía frío y se quiso quedar en cama y no fue para que Dios la sanara. Tampoco vas a leer la historia de esos 4 amigos que tenían un amigo paralítico y querían llevarlo a Jesús, pero cuando llegaron, la habitación donde estaba Jesús estaba lleno y que ellos dijeran, bueno, nos vamos a casa porque no se puede. Tampoco vas a leer en el Antiguo Testamento la historia de un profeta que le dice a una viuda que va a hacer un milagro de prosperidad y que tiene que pedir muchos frascos prestado a sus vecinos y que ella dijera, bueno, no sé qué van a pensar, mejor no los pido. No, por el contrario, todas las personas que quisieron obtener un milagro, lo obtuvieron porque decidieron salir de su zona de confort. Y bueno, muchas veces queremos estar en lo seguro y no arriesgar. Pero Dios anda buscando personas que demuestren fe arriesgada y uno de los ejemplos lo tenemos en la vida del apóstol Pedro. Cuando Jesús realizó un milagro con la generosidad de un muchacho que ofrendó sus peces y sus pocos panes que tenía, y Jesús los bendijo y los multiplicó y le dio de comer a 5.000 personas y sobraron 12 cestas llenas, todos comieron hasta saciarse. Luego el Señor le dice a los discípulos que se entren en el mar de Galilea, que Él después los va a alcanzar. Él se quedó despidiendo a la multitud, se fue al monte a orar y bueno, luego va a ocurrir una tormenta. Y nos dice la palabra, esta historia está en Mateo 14, versículo 22 en adelante. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras Él despedía la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas al anochecer. Estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Y así comienza nuestra historia que nos va a adentrar en la vida de Pedro, cómo él realmente hizo la diferencia y cómo Dios anda buscando personas como Pedro que se animen a creer en medio de la tormenta. ¿Cómo es que podemos creer en medio de la tormenta de nuestra vida? En primer lugar, encuentra a Dios en la tormenta. Las tormentas a veces vienen porque desobedecemos y por eso viene la tormenta. A veces la tormenta viene porque el enemigo de nuestras almas quiere atormentarnos. Otras veces las tormentas vienen porque son planificadas por Dios, porque Dios quiere que confiemos en Él y crezcamos en nuestra fe, como en el caso de nuestra historia de hoy. Vamos al verso 26 y 27 que dice así en Mateo 14. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Bueno,
en medio de la tormenta y en la oscuridad, vieron una silueta de una persona. Una persona que para estas alturas debería ser muy familiar, porque ya hacían de 2 a 3 años que habían caminado junto a Jesús. Así que uno reconoce a las personas que conoce, aunque estén un poco oscuro, pero lo reconocemos por la manera de caminar o la silueta. El hecho de que Jesús se acercara a ellos de una manera diferente en el embravecido mar, en la noche oscura y caminando sobre el agua, no era algo muy habitual o normal. Sin embargo, Él no era un fantasma y ellos se asustaron. Se asustaron, en vez de confirmar lo que veían sus ojos, confirmaron lo que sentía su miedo y dijeron una cosa descabellada: es un fantasma. Y realmente no era un fantasma, era Jesús, que no tenía la intención de asustarlos, pero ellos se asustaron. La intención de Jesús es que Él iba a ellos para ayudarlo. Y muchas veces, en medio de la tormenta, uno hasta se enoja con Dios y dice: ¿cómo Dios permite esto? ¿Cómo Dios me está haciendo esto? Y no te estás dando cuenta, no tenés el discernimiento de que Dios está obrando a favor de tu vida y que en la tormenta no te está dejando solo, sino que Él viene para bendecir tu vida y socorrerte en medio de la dificultad. En vez de sentir miedo, necesitamos tener fe en medio de la tormenta. En el verso 28, Pedro dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le va a responder: sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. ¡Wow! El lugar más seguro era la barca. El lugar más difícil era el embravecido mar. Sin embargo, Pedro quería estar cerca de Jesús en medio de la tormenta. El barco daba cierta seguridad, pero él dice: más seguro es estar cerca de Dios, de nuestro Salvador. Bueno, muchas veces cuando leemos esta historia tendemos a criticar y juzgar a Pedro cuando sacó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. Pero pasamos por alto la osadía que tuvo de bajarse por la orilla del barco y empezar a caminar hacia Jesús. Y cuando él comenzó a dar los primeros pasos, yo me imagino, no debería haber sido un milagro, deberían haber sido 12 milagros, pero hubieron 11 que decidieron quedarse. Sin embargo, Pedro se baja y empieza a caminar sobre el agua y un tremendo milagro empieza a ocurrir. Él empieza a poder caminar sobre el agua. Todos sabemos que el agua no está hecha para sostenernos. Si intentamos pararnos sobre el agua, terminamos hundiéndonos. Bueno, Pedro realmente lo segundo que hizo fue fijar la mirada en Jesús. Lo segundo que tenemos que hacer para crecer en medio de la tormenta, poner nuestra mirada en Jesús, como lo hizo Pedro al momento que daba los primeros pasos y ocurría el milagro. En Juan 1 al 3, vamos a ver la razón por qué debemos de poner nuestra mirada en Jesús en medio de la tormenta. El apóstol Juan dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado existía. Bueno, según Juan, Jesús es el Verbo que estaba con Dios en la creación. Es decir, el que está en medio de la tormenta es el Creador. Por lo tanto, el Creador sabe en qué consiste la tormenta, por qué se desata una tormenta, cuántas gotas de lluvia van a caer en una tormenta, cuántos metros de alto se puede levantar una ola. Jesús es el Creador y Él sabe la magnitud de la tormenta, la estructura de la tormenta. La conoce. De la misma manera debemos entender que la tormenta de nuestra vida, nuestro Salvador y Creador la conoce de punta a punta y solo debemos confiar. Hubo otro acontecimiento similar que nos relata Marcos en 4:38, con la diferencia
que en esta ocasión, en la tormenta, Jesús estaba en la barca, se había acostado a dormir, no tenía ningún problema. La barca se bamboleaba de un lado hacia otro, salpicaba el agua, quizás la almohada donde recostaba la cabeza estaba mojada, pero Jesús estaba tranquilo y dormía, y los discípulos no. Por eso en Marcos 4:38 nos dice el texto bíblico: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron desesperados. Bueno, en el verso 41 va a responder Jesús, dice: los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Bueno, este texto tiene que ver con el después del milagro. Cuando Jesús se despierta, me imagino dando un bostezo, tranquilo, y mirando al viento al mar, lo reprende, el viento y el mar se calman, y los mira a ellos y le dice: ¿Y la fe de ustedes dónde están? Bueno, y ahí es la reacción donde el texto que leí, que ellos se quedaron aterrados y dicen: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bueno, ¿quién es este? Es el Creador. ¿Quién es este? Es el Señor de la tormenta. Por eso Él conoce lo que está pasando en ese informe médico, el detalle, porque tu organismo se ha descontrolado. Él conoce tu drama familiar, de dónde empezó y dónde puede terminar. Él conoce todas las facturas que estás adeudando y cuánto es el monto de tu deuda. Él lo conoce detalle por detalle. Lo único que tenemos que hacer es tener fe en medio de la tormenta. ¿Cómo? Poniendo la mirada en Jesús. Nuestro trabajo no es ver cómo sobrevivimos. Nuestro trabajo es aprender a descansar en Él, como Jesús descansaba en medio de la tormenta porque confiaba en el Padre. De la misma manera, en medio de la adversidad de nuestra vida, debemos confiar y descansar que Él está en control. Por eso en Romanos 8, 15 al 17 leemos: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Bueno, ¿te fijaste lo que Dios nos ha dado? Espíritu de valiente. Dios nos ha dado el privilegio de ser sus hijos y herederos de Él, como lo fue Cristo. Y si Cristo confiaba en medio de la tormenta, vos y yo somos herederos de esa fe y de esa confianza en medio de las tormentas de nuestras vidas. ¿Cómo crecer en medio de la tormenta? Encontrar la verdadera seguridad. La seguridad versus el Salvador. Nuestro texto de Mateo 14, 29 dice: Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de Jesús. Hace un momento les comentaba que eran 12, solo uno bajó de la barca. Los otros 11, ¿por qué se quedaron? Porque entendieron que un barco está construido para que las personas no se ahoguen, para que puedan atravesar un mar en tormenta y no ahogarse. Está diseñado para dar cierta seguridad, ¿verdad? Y por eso ellos lógicamente pensaron: mira, acá en el barco estamos seguros. Si nos echamos al mar, podemos ahogarnos. Pero Pedro no pensó en esa seguridad inicial, sino que pensó: si es Jesús, debo ir a Él, porque estando con Él estaré cerca. Donde quiera que esté el Salvador, ese lugar es el lugar más seguro. No era la barca, era el embravecido mar. Ahí estaba el Salvador y ahí era el lugar más seguro. En los versos 30 y 31 leemos: pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al instante, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Aunque Pedro fracasa a la mitad de su gran hazaña de fe y empieza a hundirse porque mira el embravecido mar. Sin embargo, estaba cerca de Jesús. Y eso de que estaba cerca de Jesús le permitió decirle: Señor, ayúdame, que me ahogo. Y Jesús, como estaba al lado, extendió la mano y lo levantó y le recordó: ¿por qué dudaste? No deberías haber dudado. Eso es lo interesante. Necesitamos correr riesgos, sí. Necesitamos salir de nuestra zona de confort. Necesitamos ser valientes y abrazar los desafíos. Y si fracaso no importa, pero si estoy cerca de Jesús, aunque fracase, Él me extenderá la mano y me va a sacar a flote. Pero si te quedas en casa de brazos cruzados, nunca va a llegar un milagro a tu vida. Pero aunque lo intentes y las cosas no salgan bien por estar cerca del Salvador, el Salvador va a extender su mano y nos va a socorrer. Bien, y en cuarto lugar, descubrí el propósito de la tormenta. Ya sea buena, mala, fea, todas las circunstancias en tu vida son usadas por Dios o enviadas por Él. Esta tormenta, Jesús le dijo: crucen al otro lado, yo los alcanzo. Los envió Él. Él permitió esta tormenta. Bueno, muchas tormentas son permitidas por Dios. Otras no, otras es porque fuimos desobedientes, otras porque el enemigo quiere hacernos daño. Como sea, Dios va a usar esa circunstancia con un propósito. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Como dije, algunas tormentas son programadas porque el propósito de Dios para los discípulos es que necesitaban estar en aguas profundas y en aguas turbulentas, porque su fe necesitaba crecer. Es decir, ¿cuál era la respuesta a esta tormenta y esta adversidad? Que ellos se decidieran por confiar en Dios. ¿Por qué estás pasando un momento incómodo en tu vida? Es porque Dios desea que aprendas a confiar en Él. Y no busques tu lugar seguro, y no busques estar bien, sino crecer en la gracia y en el poder de Dios. En los versos 32 y 33 vemos: cuando subieron de nuevo a la barca, Pedro y Jesús, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Bueno, Dios tiene un tiempo y ese tiempo debemos confiar que es el tiempo perfecto de Dios. Hay algo que no cierra en forma de análisis natural. ¿Qué es lo que no cierra? Desde el momento que Jesús le dice a los discípulos: vayan, adelántense, yo los alcanzo. Ellos eran 12 discípulos que empezaron a remar y a navegar durante varias horas por la tarde-noche. Jesús, ¿qué se quedó haciendo? Saludando a 5.000 personas. Lleva tiempo eso, ¿verdad? Si saludar 20 o 30 veces te lleva media hora, les llevó tiempo a estrecharle la mano a 5.000 personas y decirle: Dios los bendiga, vayan a casa, sigan confiando. Pero después de eso, escaló una montaña. Y después de haber llegado a la cumbre de la montaña, se puso a orar. Y después tuvo que bajar de la montaña y después empezar a caminar por el embravecido mar. ¿Cuánto tiempo le habría llevado todo esto? Eso es lo que te digo, no me cierra en forma natural. Lo único que puedo decirte es que hay algo sobrenatural. Tantas cosas hizo Jesús, pero a las 3 de la mañana estaba al lado de sus discípulos. Todo lo que Él tuvo que hacer como actividad, seguro que le hubiera llevado un día entero. Pero en pocas horas, porque Jesús confiaba en Dios, Él nunca andaba a las corridas, pero Él sí dependía de Dios y Dios lo ayudó para que a las 3 de la madrugada pudiera estar con los muchachos dando una clase de fe y una experiencia para que ellos fueran a prueba
de tormentas y desarrollaran una confianza absoluta en Dios. Finalmente en Lucas 18:8 leemos: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Viste que estamos en un mundo atormentado por la guerra, la pandemia, por las crisis económicas a nivel mundial, por los problemas sociales, los problemas personales. Sí, hay tormenta. La pregunta que se hace Jesús es: cuando yo vuelva a buscarlos, ¿encontraré fe en su vida? ¿Te das cuenta que lo más importante en nuestra vida ahora es tener fe, confiar, descansar? Que sí, atravesamos una tormenta en la vida y en el mundo también, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra. Correrán y no se cansarán, tendrán alas como las águilas y al cielo volarán. Somos invencibles cuando confiamos en Jesús y descansamos en Él. Dios te bendiga. Te animo a que puedas rendir tu vida y tu corazón a Dios, para que en la tormenta puedas creer que Dios te cuida, que Dios está en control, que Dios permitió esa adversidad para que tu fe y mi fe puedan crecer. Vamos a orar a Dios. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las tormentas, las que tú preparas y las que no preparas, pero que también vienen a nuestra vida. Porque el objetivo de todo esto es aprender a creer en Dios como nuestro Salvador en medio de la adversidad. ¿Cuántos oyentes están atravesando tormenta? Ayúdales y ayúdame a que podamos confiar y descansar en el único que nos puede traer fortaleza y bendición a nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga ricamente. Que mueve el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.